Hermanos, estoy muy contenta el día de hoy de poder compartir la palabra que el Señor ha hablado a la iglesia para este tiempo. Así que le invito a que usted pueda apartar este tiempo espiritual que vamos a tener y que se conecte con la presencia del Señor. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos, vamos a orar. Amén. Padre bendito, bendecimos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos que en este tiempo en que tú nos vas a hablar, vengas a inundarnos, a llenarnos con tu palabra. Que tu palabra venga a lavarnos, pero también que venga tu Espíritu a revelar sobre esa palabra y a iluminar, Señor, a alumbrar las áreas que necesitan ser expuestas en cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque tu palabra es una, Señor. Gracias porque en este tiempo nos has llevado en un mismo caminar, Señor. A toda tu iglesia nos estás haciendo avanzar en un proceso, Señor, de transición. Y te doy gracias por eso, porque no se trata de revelaciones personales, sino que en este tiempo tú has aunado de alguna forma todas esas gracias en tu multiforme sabiduría, Señor. Y nos has hecho avanzar juntos. Vengo a establecer ese diseño de unidad en el nombre de Jesús, donde todas las cosas toman nombre en Cristo, todas las cosas se reúnan en ti, Señor, y tu palabra venga a dejar expuesto todo lo que está fuera de esa reunión. Espíritu Santo, trae el discernimiento a cada uno de mis hermanos para que puedan visualizar y puedan saber, Señor, qué es lo que en este tiempo necesita ser tratado en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como orábamos, es verdad que el Señor nos ha llevado a un tiempo de transición. ¿Y qué es esta transición? Hemos escuchado ya muchas veces, desde lo profético a lo apostólico, de niñez a juventud, de inmadurez a madurez, ¿no es cierto? Y todo eso es verdad. El Señor nos ha llevado a un tiempo como iglesia de avanzar hacia un hijo un poquito más maduro, un hijo joven. Ahora, yo le pregunto a usted, no sé si usted conoce que en la congregación existe un discipulado precisamente de transición. Y ese discipulado está compuesto por los niños que acaban de salir del ministerio de niños, ¿verdad? O sea, no han salido del ministerio de niños, pero son niños y que tenemos que hacerlos avanzar o darles ese empujoncito, ese proceso formativo que se necesita para pasar a la siguiente etapa, que es juventud. Y de alguna manera la iglesia está siendo llevada, estamos todos siendo llevados como a ese discipulado de transición. Eso es este tiempo. Si usted anda medio perdido por ahí y no sabe en qué para estamos como iglesia, ese es el proceso. Estamos siendo metidos, es la única palabra que se me viene, metidos en este discipulado de transición. ¿Qué necesita el Señor de este tiempo? ¿Qué quiere sacar de este tiempo? Le invito a que podamos ver 1 de Juan 1:1, cuando dice lo que era desde el principio. El Señor ciertamente nos está llevando a sacar esos fundamentos que no eran, ¿verdad? Y a volver al principio, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, ¿no es cierto? Pero no solamente que hemos conocido tocante al verbo de vida, sino que de eso, dice 1 Juan 1:1, podemos anunciar, podemos testificar. Porque el que era en el principio era la vida, y esa vida, dice, nos ha sido manifestada. ¿Y sabes qué? Un joven es un hijo que puede anunciar, que ha testificado de Cristo y que también puede anunciarlo. El niño solamente se queda en la etapa de lo que ha oído, de oída hasta había oído. Pero el proceso de transición te lleva necesariamente a esa etapa de decir, ahora mis ojos te ven. Y ese verlo, ese palparlo, tiene que ver con Cristo. Cristo metido adentro, esa vida que era del principio, siendo manifestada en la vida de un hijo.
Y cuando es manifestada esa vida dentro tuyo, necesariamente testificas de eso y anuncias de eso. Amén. Amén. Entonces, nosotros sabemos que las cosas naturales hablan de ciertas realidades espirituales que están ocurriendo, ¿verdad? Y si sabemos que en este proceso espiritual estamos en esta etapa, yo le quiero invitar a que reflexionemos un poco en lo natural que está pasando en nuestra iglesia. Y no sé si se ha dado cuenta, pero nos estamos llenando de bebés, ¿cierto? Y eso es maravilloso, eso es glorioso, pero no son cualquier bebé. Las guaguas que están naciendo ahora son hijos de la casa. Y de hijos de la casa, ¿qué me refiero con esto? De jóvenes que fueron formados desde su prejuventud en la mayoría y que han sido formados, que se casaron dentro de la casa, ¿verdad? Y ahora esos hijos son hijos de la casa. ¿Y qué tiene que ver esto con la transición y que los hijos? Tiene todo que ver, porque la realidad espiritual a la que el Señor nos está llevando es a una manifestación de los hijos de la promesa. Y de esto seguramente usted también ha escuchado, hemos hablado ya acerca de esto, pero es importante porque el hijo de la promesa no se manifiesta antes de esta transición. Y en este tiempo el Señor quiere trabajar sobre hijos de promesa, no sobre cualquier hijo. Ahora, ojo, que en esta transición que vamos avanzando hacia eso y que el Señor está gestando de alguna forma en el vientre espiritual de la iglesia para que se dé a luz a esa generación, puede pasar una cosa. Y es lo que me gustó mucho como lo graficaba el pastor Fernando en su prédica este domingo, cuando decía que había un hijo que sí se sabía mover dentro de la casa. Él sabía los accesos, sabía cómo hacerlo. Sin embargo, no tenía conciencia de su herencia. Y tú puedes ser un hijo de promesa, tú y yo podemos ser hijos de promesa y no tener idea, no haber tocado, no haber palpado, no haber testificado y no haber anunciado sobre aquel que es la promesa. Y esto es súper importante porque un hijo de promesa tiene su paternidad en aquel que es la promesa. Entonces, si en este tiempo el Señor quiere trabajar sobre hijos de promesa, es muy probable que en esta transición también aparezcan y queden expuestos aquellos hijos que no son de promesa. Y vamos a ver bien la diferencia entre estas dos etapas, de qué etapa estamos saliendo, de qué etapa el Señor nos quiere llevar, hacia dónde nos quiere llevar, cuáles son esos hijos de promesa y qué son las cosas que quedan expuestas en nuestra vida, que tienen que ser tratadas en este tiempo. Amén. Así que le invito que podamos ver la palabra de Efesios 4, del 10 al 16. Esta palabra grafica muy bien la transición. Usted me podrá pensar, ¿qué tiene que ver una etapa de niñez a juventud con una transición de profético a apostólico? Y la verdad es que acá está la medida a la que el Señor nos quiere llevar. Este es como la etapa máxima, como el nivel máximo, por así decirlo. Dice que en el versículo 13, antes de leer todo vamos a irnos al versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos. O sea, te está hablando ya, bueno, es que todo el rato estoy cambiando los lados. Vamos a dejar acá etapa profética y acá vamos a dejar etapa apostólica. Etapa de la que estamos saliendo y etapa a la que el Señor nos quiere establecer. Entonces, esta palabra empieza al tiro posicionándonos hacia lo que tenemos que llegar. Dice que hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, a una ejad, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
Y ese perfecto, conocemos usted y yo, que está hablando de madurez, a un varón maduro. ¿A la medida de qué? ¿Cómo podemos medir si alguien es maduro o no? Y acá es tajante, o sea, no da mucha opción. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, en Cristo está esa madurez y esa completación, esa ejad está en Cristo. El conocimiento acerca del Hijo está en Cristo. La paternidad está en Cristo. Todo se reúne en Cristo. Amén. Entonces esta es como la meta. Pero vamos a retroceder un poco y en el versículo siguiente nos empieza a hablar de lo que tenemos que salir para llegar a eso. Versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, para que ya no tengamos lo de esta etapa, niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, dejemos en esta etapa niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, artimañas del error, ¿verdad? Guiados por hombres. Y en esta etapa, el establecimiento en Cristo, una etapa de madurez. Amén. Continuemos, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué podemos decir entonces de esta etapa apostólica? Es un establecimiento de Cristo a la cabeza, una unificación en el cuerpo de Cristo, una ejad, crecimiento y edificación en amor. Son aspectos, son atisbos de este tiempo. Edificación, crecimiento, Cristo a la cabeza, ¿verdad? Pero tenemos este otro tiempo del que estamos saliendo, que es de niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Entonces, usted me dirá, pero ¿de dónde sacamos que el tiempo profético es más como de niños y el otro es como más de madurez? Entonces sabemos que a este lado tenemos la estatura del varón perfecto, la madurez, ¿verdad? Tiempo de completación. Sin embargo, lo quiero llevar al tiempo profético precisamente, y vamos a ir a una escena representativa totalmente de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. ¿Qué estaba pasando acá? En los días de Elías, Israel estaba completamente perdido, ¿verdad? Y estaban precisamente estos profetas que adoraban a Baal. Entonces Elías les hace una propuesta, les dice, bien, perfecto, veamos cuál es el Dios verdadero, si Baal o mi Dios. Y hagan su holocausto, todo, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero. Entonces sabemos que los profetas de Baal, ¿verdad?, hicieron todo el merejenjunje y no pasó nada. En cambio, Elías hizo un altar, pero hay un punto clave acá. Sabemos que Dios responde después con fuego, ¿no es cierto? Que Elías los manda a matar a todos. Pero hay un punto clave que nos va a dar un entendimiento de qué cumple un tiempo y qué cumple otro tiempo. Versículo 37, perdón, la palabra es Primera de Reyes 18 del 36 al 40. Vamos a leer ahora el versículo 37. Señor, dice, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Y si hay algo que Elías hace en el tiempo profético, es anunciar de alguna manera, mostrar un diseño espiritual de reconciliación o de restauración de padres e hijos. Los estaba tratando de reconectar a los hijos con su paternidad espiritual. Sin embargo, el tiempo profético anuncia el diseño, ve el diseño, pero el verdadero cumplimiento y establecimiento de los diseños espirituales lo trae el tiempo apostólico. Amén. Entonces vamos a ver que, listo, pasan los días de Elías,
Y antes de transicionar en esos 400 años de oscuridad, que no sabemos qué pasó ahí, Pastor Fernando en una oportunidad decía, quizás qué paternidades se levantaron en ese tiempo. Y vemos antes de esta transición a Malaquías haciendo hincapié nuevamente en el mismo diseño de restauración. Dice Malaquías 4, del 5 al 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y uno dice, pero el profeta Elías, y el profeta Elías, ya los días de Elías ya habían pasado acá, y habíamos avanzado ya. ¿Por qué va a venir nuevamente el profeta Elías? Y es que el cumplimiento de esta palabra, de esta imagen, de esta representación, disculpe hermano, de esta representación profética, lo da el tiempo apostólico, con el cumplimiento de la palabra a través de Cristo. Vamos entonces a Lucas 1, del 13 al 17. ¿Qué está pasando acá? Nacimiento de Juan. ¿Y qué dice de Juan esta palabra? Que iba a ser lleno del Espíritu Santo, que iba a llevar a muchos hijos de Israel a la salvación, ¿verdad? O sea, que se convirtieran al Señor. Y dice versículo 17, y este es clave para entender lo que nos estaba hablando Malaquías antes de la transición. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. O sea, Juan, una representación, una figura de lo profético, el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Nuevamente nos está hablando de este diseño de restauración de la paternidad con los hijos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan era una voz que clamaba en el desierto. Juan venía a anunciar solamente, a mostrar ese diseño que ya se había mostrado acá antes de la transición. ¿Para qué? Para que Cristo viniera a establecer verdaderamente el cumplimiento de esa promesa. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, decía Juan, es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El que verdaderamente viene a reconciliarlos, a volverlos a ese diseño de intimidad, dejar de ser uno con el Padre a través del Hijo y del Espíritu, es Cristo. Amén. Hay una instancia en la que Juan que visualiza este diseño, ¿verdad?, de restauración, se da cuenta de falsas paternidades. Y también recuerdo una prédica del pastor Fernando cuando decía que Juan se dio cuenta de la paternidad que había en la gente cuando les dice generación de víboras. ¿Por qué puede decir eso? Una generación que responde a la víbora, la serpiente. Generación que tiene una paternidad de este tiempo. Amén. Juan podía vislumbrar eso, pero porque conocía el que venía, conocía esa verdadera paternidad. Amén. ¿Y cuál es esta verdadera paternidad? Le voy a pedir que vayamos a Juan 14, del 8 al 10. En esta palabra, Felipe le pregunta a Jesús y le dice, ¿cómo podemos ver al Padre? ¿Cómo podemos tener ese acceso, no es cierto? Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no se dan cuenta. Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En el tiempo apostólico, la paternidad está en Cristo. A eso es a lo que el Señor nos quiere llevar, a conectarte a ti, a conectarme a mí, con nuestra verdadera paternidad. A que conozcas, si eres un hijo de promesa, a que conozcas a aquel que es la promesa.
y que tu paternidad esté en aquel que es la promesa, que es Cristo. Entonces parece un poco confuso, ¿verdad? Como si el Padre, el Hijo... Pero Jesús lo decía, somos uno. Él está en mí, yo estoy en Él. Las cosas que veo a mi Padre, eso hago. El Padre y Jesús uno. Y es a través de el Hijo que nosotros tenemos acceso al Padre. Amén. Un hijo de promesa no nace en cualquier tiempo, decíamos. El hijo de promesa se manifiesta, se alumbra en el tiempo apostólico, porque es un hijo que es nacido de Cristo, que tiene la genética de Cristo, que es nacido de lo celestial, pero que conoce, que ha vislumbrado, que ha palpado, que anuncia y que testifica de aquel que es la promesa de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo nacido de este tiempo y un hijo que se quedó pegado en esta etapa? Es que en esta etapa, si te quedas pegado en esta etapa profética y de niñez espiritual, el hijo de promesa que nace, entre comillas, tiene falsas paternidades. Y lo vemos reflejado, ¿verdad?, en un Israel perdido. Pero el hijo de promesa que nace acá en este otro tiempo es nacido de Cristo y tiene su paternidad en Cristo. Ahora, ¿cómo vislumbramos más específicamente esta diferencia? No sé si ustedes recuerdan, y si usted lo quiere estudiar a profundidad, le invito a que pueda ver una prédica que hizo Sebastián Tapia el año pasado, cuando tratamos el evento, ¿verdad?, el tema de los hijos de la promesa. Y es que la visión que tenían los judíos, ¿verdad?, era de una paternidad que estaba arraigada en Abraham, versus la visión apostólica que pone la paternidad en Cristo. Gálatas 4, 21, 26 nos va a relatar un poco la diferencia entre los dos tipos de hijos. Y es el tiempo lo que el Señor ha estado hablando, ¿verdad? Dice en el versículo 28, usted si quiere ahí puede ir leyendo con tranquilidad en su casa todo, vamos a ir leyendo algunas partes solamente, pero es importante entender esta palabra porque te abre el entendimiento y que traiga luz también a sus vidas de qué puede estar operando en nosotros que no es precisamente de un hijo de la promesa o de este tiempo, sino que tiene sombras, tiene figuras de un tiempo que tenemos que dejar. Vamos a leerlo desde el 22, perdón. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ojo ahí, diferencia. Uno es nacido de la carne, el otro es nacido de promesa, de Cristo. Uno tiene una naturaleza terrenal, otro tiene una naturaleza que es celestial. Lo cual es una alegoría, dice en el versículo 24. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y responde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Dos tipos de hijos, ¿verdad? Pero uno es esclavo. El otro es nacido de la libre. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y esto sépalo usted, sépalo todo aquel que sabe que es nacido de Cristo, que es un hijo de la promesa, porque no responde a una naturaleza terrenal, sino a una celestial y porta la genética celestial del Padre. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y esto está hablando de una realidad que también Pastor Fernando en la prédica este domingo lo dejó bien explicado, bien detallado. Y es que ambos hijos sí reciben herencia, pero no juntos. Y el que queda en la casa es el hijo de la promesa, el hijo que tiene la naturaleza celestial, pero el hijo de la esclava, el hijo de la carne, toma la herencia y se va, ¿verdad? Y esas son diferencias que tenemos que ir vislumbrando y que tienes que ir con ayuda del Espíritu Santo discerniendo en tu vida, de cuáles son las áreas que tenemos de este otro hijo que está en otra etapa y que en este tiempo apostólico va a quedar expuesto, va a empezar a salir a la luz aquellas áreas de Ismael que tenemos en nuestra vida, que son formas terrenales que tenemos de acceder a lo espiritual o a lo celestial, ¿verdad? Formas que tenemos estructuradas de creer y formas apresuradas porque nos apresuramos al tiempo y terminamos saliendo. Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre, así que si el hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y el hijo de promesa es un hijo libre, libre de toda herencia, de esclavitud, de toda herencia carnal. El hijo de la promesa es un hijo que está libre y que toma esa herencia celestial, pero es un hijo que sabe moverse, sabe conducirse en la casa. Ahora, ¿qué es lo importante? Está bien, estamos siendo formados para que, como hijos de la promesa, ¿cierto?, podamos conducirnos en la casa, sepamos cómo movernos en la casa, pero eso es paralelo a conocer a aquel que es la promesa. Y tú no solamente te puedes quedar en este tiempo apostólico, en una etapa de estructuradamente, ¿no es cierto?, moverte, saber conducirte, sin tener y sin portar a aquel que es la promesa, sin tener una conciencia de que eres hijo de el que tiene la promesa, de aquel que es la promesa. Tú eres hijo, tú tienes su genética, tú tienes esa paternidad que es celestial. Y mientras no tengas esa conciencia, y no solamente una conciencia, sino también que estés nutrido, que estés lleno por completo de aquel que es la promesa, entonces no vale de mucho el saber conducirse solamente en la casa. Amén. Es como el ejemplo de la parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto?, que nos compartió el pastor Fernando, cuando había un hijo que sí se movía en la casa, pero no tenía idea de la herencia que tenía. Y hay una palabra que es la que hoy día quiero compartirles ya de lleno, teniendo en cuenta estas diferencias, ¿no es cierto?, y lo que significa una transición hacia lo apostólico, hacia la manifestación del hijo de promesa. Y es que en este tiempo de Pascua, si lo queremos llamar así, al tiempo espiritual que estamos pasando, lo que se ve atacado, lo que las tinieblas tratan, lo que la muerte trata de agarrar es precisamente al hijo que está por nacer. Y esta es la palabra que recibimos como lineamiento para este tiempo, y es la siguiente: la iglesia como vientre espiritual está portando, está conteniendo lo que ha de dar a luz para este tiempo, que es esa generación de hijos de la promesa. Pero ¿sabes qué? El Señor ya lo tiene contemplado, de que el ataque viene contra esa manifestación, pero el Señor cubre a su iglesia y cubre ese vientre espiritual. Y la palabra que recibimos era Jeremías 1, del 5 al 19. Es una palabra que hemos leído muchas veces, pero quiero que la lea con el entendimiento de este tiempo, y que hay claves que en este tiempo nos van a salvar. Amén. Versículo 5: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Y usted tiene que saber esto, que el Señor
ya apartó lo que se ha de manifestar, Él ya lo consagró y Él ya tiene trazado un propósito que es eterno, que está escrito de antes y que ya está trazado. El Señor nos tiene consagrados para este tiempo. Amén. Versículo 6. Entonces dije, Adonai, Yahvé, he aquí no sé hablar porque soy joven. Etapa de juventud. No sé hablar. Pero me dijo Yahvé, no digas soy joven. A donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Si hay algo que es vital en este tiempo de juventud, es que tú te empiezas a mover de acuerdo a lo que el Señor te dice, y hacia donde el Señor te dice es que vas. A donde quiere que te envíe irás. O sea, ya no me muevo solo, ya no soy un niño fluctuante llevado por todo viento de doctrina, ni con mis ideas, ni con mi revelación, sino a donde el Señor me diga. Y todo lo que te mande dirás. Lo que salva en el tiempo de juventud a la iglesia es moverse bajo palabra. ¿Y qué es esto? No es otra cosa que sujeción, obediencia. Y cuando ese diseño de restauración de la paternidad se completa en esta etapa de juventud, tienes la capacidad, tienes el entendimiento de moverte bajo ese ordenamiento. Tú conoces moverte bajo sujeción, bajo palabra. Ya conoces que no es solo mi revelación propia, ni el misticismo que hablaba Pastor Fernando, sino que tiene un ordenamiento. Y en el cuerpo, en la gracia de otros, tú vas conociendo y vas discerniendo cuál es la voz del Padre. Dice el Señor, luego en esta palabra, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Luego extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé, he aquí pongo mis palabras en tu boca. El Señor en este tiempo de juventud, si hay algo que es clave, que es relevante para este tiempo, es la palabra. El Señor pone su palabra en nuestra boca, pero no es cualquier palabra, es un dabar, es una palabra revelada. Y tal como el Señor nos ha venido hablando en el último tiempo con el discipulado de precisamente jóvenes, es incubar la palabra. ¿Y qué es esto? Imagínense la incubadora, ¿verdad? Donde el Señor te adentra. Tú eres sumergido por completo en su palabra, pero no es cualquier palabra, no es una palabra mental, sino que es una palabra, una revelación que es guiada por el Espíritu de Dios. Y este tiempo de juventud sí está marcado por una manifestación del Espíritu de Dios, pero también por la palabra. Amén. Mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir. Y esto es como parecido a este tiempo, ¿cierto? Elías sabía perfectamente arrancar, destruir, mato a todos los profetas de Baal, ¿no es cierto? Fuego, marcado por intercesión, un ministerio de oración, de intercesión, de fuego. Más, este otro tiempo es más parecido a esto, para edificar y para plantar. Edificación, ¿se acuerdan cuando estábamos leyendo la palabra anteriormente? Para ser edificados en amor. Y para plantar, para sojuzgar también, como decía Pastor Fernando. Entonces, son dos tiempos, ¿verdad? Es una transición, pero hay elementos que tenemos que tener en cuenta para este tiempo. Vino mi palabra de Yahvé diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, una vara de almendro, y me dijo, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Y el Señor en este tiempo, si hay algo que está haciendo, va a seguir haciendo, es velar. Él vela, Él vigila sobre su palabra. Y es un diseño que como hijos también tomamos, el estar velando en la palabra. Eso es algo que no puede cesar en nosotros, que no puede acabar, y que la palabra sea incubada, sea desarrollada, sea metida en lo profundo de nuestro espíritu, revelada por el Espíritu de Dios. Es una revelación que no puedes entender si no es por medio del Espíritu de Dios. Este tiempo lo que te salva es moverte bajo palabra, es tener una intimidad con el Padre y es moverse guiados por el Espíritu de Dios
en unidad, en una ejad con el cuerpo de Cristo. Amén. Así que esa era la palabra que quería compartirles el día de hoy. Es un tiempo importante, hermanos. Es importante cada palabra que se está soltando en estos últimos domingos, en sus discipulados, el día domingo, estas cápsulas. Hablan de entendimiento para este tiempo. Sea un hijo entendido en los tiempos. Amén. Así que oremos. Señor, te agradezco este tiempo de poder compartir la palabra con mis hermanos. Declaro que toda palabra es guardada, Señor, y nada es robado. Nada se lo llevan las aves, ni nada cae en pedregales, Señor, sino que en tierra buena cae esta palabra, Señor, y da fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, llévanos a transicionar en la unidad del cuerpo de Cristo. Llévanos a avanzar juntos, Señor, edificándonos en amor. En el nombre de Jesús te establecemos a ti en medio de todo este proceso y te damos gracias por traer claridad a nuestras vidas. Gracias por lo que viniste a alumbrar en este tiempo, de formas que tenemos de hijos que no son precisamente un hijo de tiempo de juventud, de tiempo apostólico, sino más bien tenemos todavía imágenes, figuras, Señor, de otro tiempo del que ya tenemos que salir, Señor. Y decimos en el nombre de Jesús que dejamos, Padre y Madre, dejamos, Señor, esa forma, esas paternidades, Señor, que no son la paternidad en Cristo. En el nombre de Jesús nos desligamos de esas paternidades, Señor, y decidimos avanzar y transicionar a la estación o el tiempo al que tú nos estás llamando para tener la estatura que tú necesitas en este tiempo, la medida que nos estás demandando. En el nombre de Jesús ponemos nuestra mirada en aquel que es la promesa, en el Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.